Hola grupo, nosotros somos el equipo 2 y estaremos exponiendo la unidad de métodos volumétricos. Nuestro equipo está conformado por Wendy Leonela Jiménez García, Salazar Patitlán Naomi Orel, Eduardo Isaí Pérez Baena y su servidora Salma Yaret Zaragoza Delgado. Los temas que estaremos exponiendo serán estandarización, volumetría ácido-base, volumetría en reacciones de formación de complejos y volumetría en reacciones de formación de precipitados. La estandarización, o también conocida como titulación de una solución, sirve más que nada para conocer su concentración. En esta, es la obtención de un estándar secundario que servirá para determinaciones cuantitativas. Cuando se requiere de una gran exactitud en la concentración de las soluciones, se estandariza tanto la solución titulante como la solución a la que ella va a titular. Hay ejemplos como estandarización de envases, que es el ácido sulfosalcílico, el ácido benzoico, ácido sulfanílico, ácido oxálico, y para los ácidos está el trihidroximetil aminometano, carbonato de sodio, el bórax, trihidroximetil aminometano. Y para estandarizar los reactivos redox está el óxido arsenioso, el hierro, tricromato de potasio y cobre. Las soluciones estándar son soluciones de concentraciones conocidas con precisión preparadas con sustancias estándar. Hay dos tipos, primaria y secundaria. Una solución estándar primaria es una solución con una alta pureza y menos reactividad, y un estándar secundario no es tan puro y es químicamente reactivo que los estándares primarios. La estandarización de una disolución es un procedimiento analítico dirigido a determinar su concentración exacta mediante una valoración en la que se utiliza. Existen dos métodos de procedimientos generales para estandarizar una disolución: el de las alicuotas o del pipeteo, el de las pesadas individuales. El método de las alicuotas consiste en tomar alicuotas iguales al menos 3, medidas exactamente, de una disolución patrón valorarte, preparada preferiblemente a partir de un patrón primario. Cada una de estas alicuotas se coloca en un Erlenmeyer diferente y se procede a realizar las valoraciones. Y aquí están los pasos para calcular la concentración de la disolución estandarización. La primera es calcular el cálculo de la concentración exacta de la disolución patrón, preparada a partir del estándar primario. Está la fórmula, luego determinación de la concentración exacta de la disolución problema, utilizando el procedimiento de los volúmenes consumidos en la valoración con los respectivos alicuotas en la disolución patrón. Y está la otra fórmula. La volumetría de ácido-base. Ciertos ácidos y bases débiles, llamados indicadores ácido y base, cambian su color dentro de un cierto margen de variación del pH. Por debajo del límite inferior, él indica su color y por encima del límite superior del margen de 8 indica muestra en color diferente. Por ejemplo, el anaranjado de metilo toma su color rojo de un ácido cuando se agrega una solución del cuyo pH está por debajo de 3 y muestra su color amarillo de base a un pH de 4.2, o sea mayor. El ejemplo de la fenolftaleína toma su color rojo de base cuando se agrega una solución de pH de 10 o más y su color ácido a un pH de 8.5 o menos. Esto quiere decir que los indicadores tienen un cambio de color dentro de un margen perfectamente definido de pH. Como esta margen puede caer por completo en el lado ácido o en el lado básico,
Un indicador se puede definir como una sustancia cuyo color cambia dentro de un margen definido del pH. O sea, que puede ser ácida o puede ser básica o neutra. Por ejemplo, la mayoría de las técnicas analíticas requieren un estado de equilibrio químico. El equilibrio, la velocidad a la que transcurre un proceso o una reacción en un sentido es igual a la velocidad que transcurre en el sentido inverso. Por ejemplo, existen varios ácidos. El ácido y base, de acuerdo a la teoría de Boster y Lowry, es un donador de protones y una base es un aceptor de protones. Para que una molécula se comparte con un ácido debe encontrarse con un aceptor de protones, es decir, una base. También existen los ácidos y bases conjugados. Según la idea de Boster y Lowry, este producto formando cuando un ácido cede un protón es un aceptar potencial de protones y se llama base conjugado del ácido original. Aquí vemos un ejemplo del ácido 1 y el base 1. Son un par de ácido base conjugado. Cada base produce un ácido conjugado, como resultado da un protón. Por ejemplo, si se combinan estos procesos, el resultado es una reacción ácida-base o neutralización. Otro ejemplo que vemos es el ion de hidrógeno de fosfato, donde se comparte como una base presencial de un donador de protones, como el H3 del O+. Los ácidos fortalezas débiles y bases son aquellas que reaccionan completamente con el disolvente de manera que no quedan moléculas de soluto ni disolar en la disposición acuosa. Los ácidos débiles reaccionan de manera incompleta con el agua, dando lugar a disoluciones que contienen cantidades considerables, tanto como el ácido como de su base conjugada. Los ácidos pueden ser catiónicos, aniónicos o eléctricamente neutros. Lo mismo sucede con las bases. Los ácidos polipróticos significa que tienen dos protones lábiles. Por ejemplo, es el ácido sulfúrico, que son los que tienen varios. Por ejemplo, el fosfórico, el ácido diprótico, tiene dos hidrógenos ácidos. En cambio, los polipróticos tienen varios protones ácidos. Un ejemplo de esto sería el ácido fosfórico. Volumetría en reacciones de formación de complejos. Una de las primeras aplicaciones de estas reacciones fue la valoración de los cationes. Además, muchos de los complejos son coloreados o absorben radiación ultravioleta. La formación de estos complejos es a menudo la base de la determinación espectrofotométrica. Los relativos más útiles para la formación de los complejos son compuestos orgánicos que contienen varios grupos de dadores de electrones y forman enlaces covalentes múltiples con iones metálicos. La formación de complejos, muchos de los iones metálicos reaccionan con dadores de pares de electrones para formar compuestos de coordinación más complejos. Otro tipo de formación es la de formación de especies insolubles, en la cual en los casos anteriores los complejos formados son solubles, es de disolución. Sin embargo, es posible que la adición de ligados a un ion metálico da como resultado especies insolubles, como el conocido precipitado de níquel dimetilgiloxima. Otro que podemos observar son los ligados que pueden protonarse. Los equilibrios de formación de complejos pueden complicar las reacciones secundarias en las que participen el metal o el ligado. Estas reacciones coloreantes hacen posibles ejercer ciertos control de adicional sobre los complejos formados. El ácido etílico trematecítico, que se abrevia generalmente como EDTA, es el valorante completo de
compleoximétrico más utilizado como el EDTA. Es un ligado hexadenato que se encuentra entre los reactivos más importantes y más usados en las valoraciones, que se pueden coordinar en un ion metálico mediante sus 2 nitrógenos y sus 4 grupos carboxilos. Los complejos del EDTA con iones metálicos. El EDTA es un reactivo notable no solo porque forma quelatos con todos los cationes, salvo los metales alcalinos, sino también porque muchos de estos quelatos tienen la estabilidad suficiente para llevar a cabo las valoraciones. Otro son los cálculos de equilibrios con el EDTA, en la cual una curva de valoración para la reacción de un cation M positivo con EDTA consiste en una gráfica de MPM en función del volumen del reactivo en la etapa inicial de una valoración de valores de PM que se calculan fácilmente suponiendo en la concentración del equilibrio de MN positivo es igual a su concentración analítica, lo cual a su vez se deriva sin dificultad a partir de datos esquitoquimiométricos. Volumetría de reacciones de formación precipitados. Curva de titulación. Las reacciones de precipitación han sido muy utilizadas en química analítica para titulaciones, determinaciones gravimétricas y para separar una muestra en sus diferentes componentes. Los métodos gravimétricos ya no ocupan el lugar prominente que alguna vez tuvieron y en los últimos años se han desarrollado otros métodos de separación. Las curvas de titulación para las reacciones de precipitación son análogas de las titulaciones ácido y base por formación de complejos. Los cálculos de equilibrio se basan en la constante del producto de solubilidad. Las curvas de valoración son gráficas de una variable relacionada con la concentración como función del volumen de reactivo. Tipos de curva de valoración. El primer tipo, llamado curva sigmoidea, las observaciones importantes se hallan en una pequeña región en torno al punto de equivalencia. En este tipo de curva, el eje vertical es un punto P del analito o reactivo, o el potencial de un electrodo sensible al analito o reactivo. El segundo tipo, llamado curva de segmentado lineal, se realizan medidas en ambos lados y bien alejadas del punto de equivalencia. Las medidas cerca de las equivalencias se evitan. En este tipo de curva, el eje vertical representa la lectura de un instrumento que es directamente proporcional a la concentración del analito o reactivo. Existen 3 indicadores para las titulaciones donde se forman sales de plata, que se han empleado con éxito durante muchos años. En las valoraciones con nitrato de plata se pueden hablar de 3 puntos finales: químico, potenciómetrico, amperométrico, donde los puntos finales potenciométricos se obtienen al medir potencial entre un electrodo de plata y un electrodo de referencia, cuyo potencial es constante independiente del reactivo añadido. Los requisitos de un indicador para valoración por precipitación son que el cambio de color ocurra en un intervalo limitado de la función P del reactivo o analito. 2. El cambio tenga lugar en la parte pronunciada de la curva de valoración de analito. Método de Moore. El método de Moore utiliza ion cromato para precipitar cromato de plata de color café. Al igual que un sistema ácido-base, la formación de otro precipitado puede emplearse para indicar el punto final de una titulación por precipitación. El ejemplo mejor conocido de este caso es la llamada titulación de Moore por cloruro de ion plata, en la cual se utiliza el ion cromato como indicador. Método de Volhard. Utiliza ion férrico para formar un complejo colorido con el ion tiosanato. Es la titulación por precipitación en la cual el
tiosanato de plata se precipita con el tiosanato de potasio y se utiliza como indicador hierro 3 para detectar el exceso de tiosanato. Método de Fajans. Es la titulación por precipitación en donde intervienen los sales de plata y se utiliza un indicador para absorción para detectar el punto final. Muchas gracias por su atención.